Diputados, por favor. Bueno, Mario, porque ayer, como dijimos, una sesión que duró aproximadamente 1 hora y media, en donde hubo el tratamiento más extenso fue uno y el otro, esta burrada que contábamos más temprano, ¿no? El ingreso al tratamiento en el orden del día de este proyecto tan fomentado e impulsado por el Ejecutivo Provincial para tratar el régimen de fomento a las inversiones turísticas, que, tiene una importancia o una llegada tan importante a los diferentes emprendimientos turísticos de la provincia de San Luis. La idea era aprobarlo en la jornada de ayer. Estaban los consensos para poder aprobarlo, obviamente por mayoría. En general, incluso la oposición había estipulado que iba a acompañar esta iniciativa, pero se encontraron en la reunión de labor parlamentaria, que es esta reunión previa que se desarrolla antes de la sesión, que el proyecto que se había colocado en el orden del día era el proyecto original, el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. No tenían en cuenta que había sido tratado y debatido en el Senado, había obtenido media sanción, pero con algunas modificaciones. Estas modificaciones obviamente se tomó en cuenta por parte de algunos diputados de la oposición que percataron esta situación y pidieron que ante esta situación no se tratara en la sesión de la jornada de ayer el proyecto de régimen de promoción a la inversión turística en la provincia de San Luis, que ahora volverá a la comisión y será tratado en la próxima sesión con o sin despacho de la comisión. Pero la verdad es que una pifiada bastante importante la que tuvo ayer la Cámara de Diputados con respecto a este proyecto. Es una demostración de irresponsabilidad. Sí, la verdad que sí. De no lectura. Es muy grave, muy grave. Y de estar atento a lo que va tratando el Senado también, ¿no? Pero es muy grave, porque ellos incorporan al tratamiento una versión que no era la que había llegado. La que había sancionado el Senado. Exactamente. Así que, pasó esto ayer en la sesión de la Cámara de Diputados y este régimen de promoción de la inversión turística en la provincia de San Luis se va a tratar recién la semana que viene. Por otro lado, el único tema que se trató con la intervención de varios diputados fue la incorporación de la enseñanza teórico-práctica obligatoria del cooperativismo en los establecimientos educativos de la provincia de San Luis. El proyecto en general fue aprobado por unanimidad, no hubo disidencias al respecto. La verdad que fue un tratamiento bastante consensuado. La incorporación del cooperativismo no implica la creación de materias del cooperativismo en las escuelas, sino que se incorporen algunas temáticas o espíritus de lo que es el cooperativismo en, por ejemplo, materias como la formación ética y ciudadana, ¿no? En donde se pudieran tratar estos temas. Este debate, la verdad que fue en la primera parte un debate bastante consensuado, tanto de oposición como del oficialismo. Se trabajó en la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica que tiene la Cámara de Diputados, y como decíamos se aprobó en general por unanimidad. Hay un dato que dio la diputada Luciana Perano del bloque Unidos por San Luis, Mario, que en San Luis hay solo 51 cooperativas vigentes dispuestas actualmente y que tienen todos los papeles en regla, y los comparó con otras provincias más cercanas. Córdoba tiene 1.174 cooperativas activas, Mendoza 370 y San Juan 271 cooperativas en la actualidad. Por eso destacó este dato de San Luis, teniendo en cuenta el número tan bajo que tiene de cooperativas en la actualidad. Y así varios diputados fueron destacando esta importancia que tenía la ley respecto de lo que se pudiera tratar para las escuelas de la provincia. Mario Alume dijo que la ley apunta a la igualdad y la equidad, desarrolla cualidades de la persona, mejora la calidad de vida de la población y satisface necesidades colectivas. La verdad que era
un debate que giraba en torno a este consenso en donde se agregaba entonces, incorporaba la enseñanza del cooperativismo en las escuelas. Pero hubo una intervención que generó debate y cruces en cuanto a esta incorporación del cooperativismo en las escuelas, y fue la de Gastón Issa, que si querés lo escuchamos después de la pausa. Sí, vamos a la pausa y después lo escuchamos a Gastón Issa. Estamos siguiendo lo que aconteció ayer en la Cámara de Diputados en el tratamiento del proyecto de ley para la inclusión en los planes de estudio de la enseñanza del cooperativismo. Exactamente, Mario, y como decíamos, ayer el diputado Gastón Issa de Unidos por San Luis en un momento intervino en la sesión y dijo que el espíritu de la ley es muy buena, pero recalcó una política del gobierno de Claudio Poggi allá por el año 2013, en donde se fomentaron cooperativas de trabajo dentro del plan de inclusión social y que fue derogado este año. Entonces eso abrió después el debate y las respuestas de los diputados oficialistas, pero lo escuchamos a Issa en primer lugar. No puedo dejar de traer a colación situaciones o hechos que han ocurrido en nuestra provincia que hacen que uno vaya de alguna manera avanzando con este tipo de herramientas legislativas que son muy útiles para que realmente se empiece a internalizar, a incorporar el concepto de cómo se trabaja en una cooperativa, de alguna manera a incorporar el tema del trabajo genuino. Y por otro lado, me acordaba mientras hablaban la miembro informante, la autora del proyecto, cómo cuando se sancionó en este mismo recinto la ley de inclusión social, de la cual este bloque se abstuvo, derogaron taxativamente la ley en donde el espíritu era la creación y fomento de cooperativas de trabajo, progreso y sueño. Bajo el amparo de esa norma o de esa ley que fue sancionada oportunamente, la ley de cooperativismo, se generaron puestos de trabajo, se generaron 1.219 beneficiarios del plan de inclusión social, migraron a 117 cooperativas de trabajo. Tuve la oportunidad de estar en esa gestión y ver cómo funcionaba y cómo trabajaban los cooperativistas. Y después, años más tarde, por supuesto que eso después quedó en un statu quo que nunca más se fomentó, porque claramente, si bien crecieron los beneficios sociales, no migraron a una política de emprendedurismo o de cooperativismo, que es realmente lo que se está necesitando en esta provincia. Hoy celebro empezar de vuelta con esto de que se le enseñe o que se capacite, pero es muy bueno, o sería muy bueno, continuar el camino transitado y de alguna manera poder, una vez que estas personas incorporen todos los conocimientos, insertarlos de alguna manera en la vida del cooperativismo y generar puestos de trabajo genuino. Entonces, lo veo como un avance hoy y como un retroceso en febrero de este año. Instar también a todos los colegas diputados a que cuando ingrese algún tipo de proyecto de ley que tenga que ver con el tema del cooperativismo, emprendedurismo y demás, también lo acompañen. Ahí estábamos escuchando la palabra de Gastón Issa, el diputado de Unidos por San Luis, destacando una política durante la gobernación de Claudio Poggi, en donde se habían fomentado estas cooperativas de trabajo dentro del plan de inclusión social. Inmediatamente la diputada Verónica Garro, de Unidad Justicialista, le dijo que esta iniciativa que se estaba tratando ayer no tiene que ver con crear cooperativas escolares o con lo que sucedió en el plan de inclusión social, sino que es enseñar desde las bases. E inmediatamente Federico Berardo, que también es de Unidad Justicialista, generó aún más polémica en este cruce que tuvo con el diputado Issa, porque dijo que esa generación de puestos de trabajo del que habla Issa era un dibujo. Lo escuchamos a Berardo. No quería dejar pasar lo que mencionaba un diputado con respecto a las cooperativas de inclusión. El plan exitoso del cual se habla, en realidad lo que se hizo con esas cooperativas fue reemplazar una función que tenía el Estado. No había una sola cooperativa de las que se crearon que le prestara servicio a terceros. Todos los servicios que prestaban las cooperativas eran al Estado. De hecho, el reemplazo de esas cooperativas fueron todos los que conocemos con los contratos F. Esos beneficiarios del plan de inclusión fueron contratados y consiguieron
ese trabajo mejor que siempre se ambicionaba, pero la generación de esas cooperativas disfrazaban una falencia que tenía el Estado, que era prestar servicios, en este caso puntual, prestar servicios de limpieza, pero no había ni una sola cooperativa que prestara efectivamente servicios a terceros. Esto de la generación de puestos de trabajo estaba un poco dibujado. Ahí escuchábamos a Federico Berardo, el diputado de Unidad Justicialista, quien, bueno, salía del cruce de ISA diciendo que esta generación de puestos de trabajo en las cooperativas de las que hablaba durante la gobernación Poggi estaba dibujado. ISA le responde en ese momento a Berardo nuevamente, le dice, si no se conoce la historia, no pueden decir que es un dibujo, y recalcó, fue una pequeña intervención, que quizás eso algunos no lo conocen o no tienen memoria porque algunos diputados eran jóvenes en ese momento, destacando esta política que surgió allá por el año 2013. Entonces le responde el diputado Gustavo Morales de Unidad Justicialista porque él participó de estas cooperativas. Recordemos que, bueno, que gran parte de los diputados, o algunos, han participado de la gobernación de Claudio Poggi, ¿no? Más allá de que ahora estén de un lado o del otro. Y Gustavo Morales destacaba que él fue jefe de algunas cooperativas y le respondía también a ISA. Muchas cooperativas, la mayoría de las cooperativas trabajaban en las escuelas, no sé si ustedes se acuerdan. Y la gente hasta el día de hoy se lamenta que con el verso de las famosas cooperativas, después no podían volver a su lugar de trabajo, al plan de inclusión, los daban de baja. Yo me acuerdo de eso, no sé si usted se acuerda, diputado. Era eso que quería aclarar, porque yo fui jefe de las cooperativas, ya que él dice que no hay memoria, que en el 2013 éramos muy jóvenes, yo era muy joven también. Muchas gracias. Bueno, ahí le respondía Morales a Isa, la verdad que fue un cruce, un debate que duró, fue el que más duró, más de media hora, 40 minutos, donde se generó este cruce a partir de las declaraciones de Gastón Isa. Mira, yo me acuerdo que en su momento, me parece que el funcionario que impulsaba mucho esto era Tura Barale. Uh-huh. Una de las cuestiones que uno observaba era que formaban cooperativas, pero que efectivamente trabajaron nada más que para organismos del Estado, ¿no? Sin ninguna proyección. Eso era lo que uno veía. No estaba mal que empezaran, a lo mejor, si hacía falta, no sé, servicios determinados servicios en una escuela, la prestara esa cooperativa. El tema es que quedaban ahí. Entonces era como un reemplazo de funciones nomás. Y no la generación de actividad económica por parte de las cooperativas. Eso es lo que me parece que quedó como esa época. Si no, tendríamos esas cooperativas funcionando. Totalmente. ¿No? Hay algunos grupos que se hubieran mantenido, claro, ellos mismos, ¿no? Claro, estas mismas cooperativas. Dando actividades, no sé, en la industria y en otras tareas, pero me da la impresión que eso fue lo que aconteció, ¿no? La cuestión, Mario, es que bueno, hubo este pequeño cruce ayer en diputados, pero el espíritu de la ley es muy bueno, obtuvo media sanción ayer, es la enseñanza teórico-práctica obligatoria del cooperativismo en las escuelas de San Luis. Y bien cortito al último, ayer no tuvieron preferencia para tratar sobre tablas algunos proyectos, pero uno importante que pasó a la Comisión de Salud, Seguridad Social y Derechos Humanos fue un pedido para expresar preocupación por la situación de abandono que padece Nelson Madaf. Conocido es la situación que está atravesando Nelson Madaf, y la diputada Ingrid Blumenweit ayer dio los fundamentos para la urgencia que pudiera llegar a tener este proyecto. Finalmente fue rechazado para su tratamiento sobre tablas y pasó a comisión, uno de los otros temas quizás más importantes que tuvo ayer la Cámara de Diputados, que como digo, no fue muy extenso y trató estos temas con una borrada de por medio. Bueno, recordemos que la situación de Nelson Madaf es el de una víctima de la violencia de Estado, ¿no? Que generaron una causa judicial, lo sometieron a espantosas torturas durante su cautiverio, lo acusaban de algo que no había hecho, y después eso quedó en evidencia cuando apareció Claudia Díaz, la mujer que a él lo acusaban de que la había hecho desaparecer.
Él había tenido un contacto solamente de horas con Claudia Díaz, en aquel momento eran adolescentes. Y bueno, le arruinaron la vida para siempre, ¿no? Y ahí hubo una connivencia entre policía, justicia, etcétera, que derivó en este caso realmente infame. La situación de Nelson Madaf es ciertamente dramática. Dramática, así dramática. Y necesita ayuda, obviamente que la necesita. Que para destacar, Mario, ahora uno sí, a Vero, que siempre trae esta a colación, ¿no? Pero qué pobres algunos fundamentos de los diputados y muchos leyendo, incluso, ¿no? Y leyendo lo que quieren decir y queda muy pobre lo que terminan diciendo. No saben cómo expresarse ante el micrófono, me parece. Lo que ha pasado ayer es una muestra de la dedicación de los legisladores. Quisieron llevar al recinto un proyecto, no por picardía ni por nada, por vagos, por no leer, quisieron llevar a debatir un proyecto que no correspondía porque no era la sanción que había dado el Senado. Si se corrió el riesgo de que se aprobara el proyecto del Poder Ejecutivo que había sido modificado por el Senado, ¿no? Lo cual es, bueno, eso muestra que yo no entiendo cómo el secretario legislativo sigue. Ya se tendría que haber ido. Casi le hace meter la pata a todos los diputados. Ya se tendría que haber ido, ¿no? Porque eso es inaceptable, y es inaceptable lo que haya pasado en la comisión, presidida por Anabela Lucero, ¿no? Así es. Es inaceptable que haya pasado eso. Dicen que van a sancionar una cosa sosteniendo que es la que viene del Senado y no era la que venía del Senado. Bueno, gracias, Javier, muchas gracias. Vamos a escuchar música y volvemos.